Buenas tardes, ya se puede decir, ¿no? Son las 12. Pues nada, yo soy Mary Martínez de la Asociación Latinoamericana Huelva para Todos y Todas y estamos aquí para tocar este tema tan importante sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con perspectiva de las trabajadoras del hogar y los cuidados. Tenemos aquí presente a una chica que forma parte de nuestra organización y que escucha de verdad todos los testimonios que van llegando a nuestra organización. Y si ella quisiera, pues hablar a título personal lo hará, pero básicamente vamos a intentar contar todas las experiencias y todos los testimonios que escuchamos de todas las personas que llegan a nuestra organización. Como les decía, y como decía Carmiña esta mañana en su intervención, es cierto de que las personas latinoamericanas llegamos, o cualquier persona migrante, llega a su sitio a su nuevo destino con una carga cultural bastante importante. Y esa carga cultural hace que las personas no tengamos una libre recepción o receptividad a todas las cosas que nos enfrentamos. Y dentro de esas mismas cosas está precisamente este derecho a la libertad sexual y reproductiva. Otra situación que también conlleva a que las personas migrantes, mujeres migrantes de Latinoamérica, se sientan encuartadas en este derecho es la forma como llegan. Es decir, una mujer latinoamericana puede llegar con su familia, su pareja y sus niños, porque podrán ver que son quizás las únicas mujeres migrantes que intentan migrar en familia. Las otras migran de manera solitaria, pero las latinoamericanas intentan migrar en familia. Y ese derecho a la sexualidad se ve coartado. ¿Por qué? Por sus condiciones. Porque una mujer latinoamericana llega a vivir en una habitación compartida, con sus hijos, durmiendo en la misma cama, con su marido, con sus hijos y con hijos pequeños. Entonces, se pisan de cualquier forma tanto los derechos de esos niños como su derecho a esa libre sexualidad, porque si ellos ejercieran esa libertad para ser libres en el sexo, por decirle, ¿dónde quedarían los derechos de los niños? ¿Estaríamos violentándolos también? Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola y realmente hay que mirarlo de una manera objetiva y poderlas entender y poderle desde nuestra organización y de cualquier otra brindarles cierta alternativa, ciertas soluciones, ideas que pueden ellos tener, soluciones sobre todo habitacionales, ¿vale? Para que este derecho a la sexualidad se pueda ver en cierta manera ejercido de manera libre. Bueno, yo tengo aquí a mi lado a Cita García. Ella es, como les decía, la trabajadora del hogar que nos va a contar un poco desde nuestra organización todo lo que observamos y vemos. Y si ella quiere, pues a título personal también lo puede hacer. Cita García es colombiana, de Bogotá, lleva en España alrededor de unos 5 años, eh, es, tiene protección internacional por violencia machista, y bueno, gracias a Dios, pues ahora ha cambiado de trabajo, ahora se va al campo. No se sabe cuál de las dos áreas de trabajo va a ser mejor, si trabajadora del hogar o trabajadora del campo. Esperemos que le vaya bien en esta nueva experiencia. Cita. Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes. Para adelante. Buenas tardes. Como venía diciendo mi coordinadora, ella es un alma especial para mí, porque yo vine acá, desafortunadamente, como venimos muchas, con muchos aspectos especiales, ilusiones y sueños, en el cual nos vemos reflejados no nosotras, sino nuestra familia, nuestros hijos. Nosotras en sí somos una rama más, una raíz más ellos son los frutos. ¿Por qué me vine para acá? Porque pues la vida en sí con mi pareja era un problema muy grande. Y al seguir con él, pues iba a dañar las mentes de mis hijos.
iba a dañar sus sentimientos, más de los que ya estaban. Iba a dañar sus ilusiones y sus esperanzas. Entonces, hice una casa con sueños allá, me estudié, el papá de mis hijos no quería que yo estudiara porque decía que era para otras cosas y no para la casa. Terminé de estudiar y bueno, tuvimos problema por eso. Y sin embargo, yo vi en mis hijos una claridad y dije, voy a luchar por ellos, voy a hacer esta casa para ellos y ya de ahí Dios proveerá. Pues Dios me dio la oportunidad de venirme para España. Tuve una última discusión con el papá de mis hijos y mi hermana me dijo, no, vente porque vas a cometer un error y tus hijos van a quedar solos, entonces vente y tú verás, ya viniéndote, yo sé que tú vas a salir adelante. Me vine para Huelva y pues aquí me encuentro feliz, primeramente, contenta. Mi primer trabajo fue muy especial. ¿Por qué? Lo digo, porque conseguí aquí a la que es ahora la dueña de, digamos, de todas las almas que venimos acá a trabajar. Sé Laura. Vine yo, como venimos muchos, una mano adelante y otra atrás, nomás con conocimientos, y me dijo, empieza, yo te ayudo. Dije, pues listo. Ella, sin conocerme, me abrió las puertas de su corazón y de su casa. Me fui a vivir con ella. Empezamos a trabajar. Empecé a trabajar con el Hospital Jiménez, Juan Ramón Jiménez, y después con el de Vázquez Díaz. Muy bien, gracias a Dios. Y de ahí empecé con las personas internas. ¿Qué pasa? Que uno, desafortunadamente, como está uno solo, no tiene con quién hablar, con quién salir. Venimos a un mundo muy diferente, pues se involucra uno en las familias y ya uno vive con ellos. Entonces ya se forma esa parte como familiar, como una como especie de decir, aquí estoy yo y tú vas a estar pendiente de todo y vas a hacerlo todo y vas a lograr que mi madre o mi padre salga adelante por el esfuerzo que tú hagas. Entonces, ¿qué se hace? Se compacta el tiempo con la soledad. Porque puede ser que seamos libres en muchos aspectos, en salir, en tomarnos algo, en estar con esa familia, en reunirnos en diciembre, en reunirnos en Navidad, Día de Madre, pero es un espacio que no es de nosotras. Es un espacio que recuerdas a tu familia, a tus hijos, recuerdas que, bueno, somos muy amorosos, somos muy cariñosos. Hay familias que son así, como hay otras que no. Entonces, tenemos que nosotros saber conllevar esa situación. Pero las demás personas no entienden eso. ¿Por qué? Porque a ti te pago, yo te pago y tú lo haces. Aquí no hay sentimientos. Se acaban los valores. Tú tienes que trasnochar, tienes que trabajar 24/7. Y si tienes que dormir, duermes poco porque a veces yo, en mi manera, tengo un hijo de 15 años y tengo que ayudarles a hacer tareas. Mi hijo me llama a las 2 de la mañana, madre, que mira, me hicieron esto, me pusieron esto. Ayudémosle a lo poco que yo sé, al conocimiento que uno me dio, puede colaborar. Entonces, ¿qué pasa? Seguir al otro día al mismo. ¿Qué habemos? Hablamos a veces con nuestras compañeras cuando salimos y también nos desilusionamos un poco porque a veces nosotras damos más de lo que nos da.
Damos más amor a los que nos dan. Damos más cariño a lo que nos dan. Y yo digo que a veces la plata no lo es todo, porque la plata en sí, tú trabajas 8 horas y quedas bien. Te ganas 800, 900 euros, ahorita está 1100, te ganas eso y quedas bien. Pero ¿qué pasa? Hay mucha soledad en una habitación, no hay calor. Tú llegas y no encuentras calor humano, no encuentras calor de hogar, no encuentras un café, no encuentras algo que te anime a decir, estoy luchando por algo que está en mi casa. Yo traje a mi hija y ella está en Barcelona. Le gustó trabajar allá. ¿Qué pasa? Estamos solas, no necesitamos, pero ¿qué pasa? Tenemos que trabajar porque tenemos 2 hijos más en Colombia, un hermano más de ella. Entonces, lo poco o lo mucho que nos ganemos, nos toca dividirlo para ellos y sobre todo, dinero y tiempo. Yo aprendí de mi madre y mi madre decía, prefiero morir acompañada que no sola. Y ella, sus nietos, madre, pero por Dios, mira que eso, no me importa. Aquí están 5 o 6 y que vengan todos los nietos que quieran. Entonces, en ese aspecto aprendí en ella que el amor tiene que ser más apego, más cariño. En los abuelos se aprende eso porque nos la pasamos más solas con ellos. Y sabemos más historias de ellos que no los propios hijos. Sabemos a quién más quiere, a quién no. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Y todo eso no lo callamos. Todo eso no lo llevamos. Entonces, son aprendizajes que tú ves en los abuelos que van dando sabiduría, van dando conocimiento. A ustedes les van dando más análisis en pensar la vida. Ese es nuestro evalúo emocional que yo les digo a cada una de mis compañeras. Ámate, quiérete, tócate, mírate en el espejo. Por más que tú seas, que digan, es que usted es gorda, es fea. No, yo soy divina, hermosa, bella, porque soy una flor de la tierra y todavía estamos vivas, que es lo más importante, compañeras. De lo que hemos pasado, todavía estamos vivas. Así que es por algo. También puse apoyo moral. No se sientan solas, compañeritas ni compañeritos, no se sientan solas. El apoyo moral en cualquier lado lo hay. En un café, donde una amiga, un teléfono. Mira, me pasa esto. Quiero desahogarme. ¿Será que contigo puedo? Con desahogarte y con ver las cosas que están pasando, otras peores que uno, dice, mira, Ahora que estoy dice Cita, ahora aprovechando. que dice ella, unas peores que uno, a mí me gustaría preguntarle a Cita si dentro de esos grupos, cuando se reúnen mujeres migrantes, igual de ella que busca Bogotá, por decirte, son compañeras colombianas, a mí me gustaría preguntarle si es tema de conversación entre ellas esa sexualidad, ese derecho que tienen ellas como mujeres, si lo ejercen o no. O sea, si es tema de conversación entre ellas, ¿cómo lo resuelven? ¿Cómo lo hacen? Sí, nosotras muchas veces lo hemos hablado, Mary, y desafortunadamente hay momentos que como es totalmente, sentimos, somos personas, pero no hay esas personas, la pareja no la podemos tener porque no hay tiempo, primero. Segundo, no podemos quedar, digamos, 1 hora, un día, porque ya se sabe que tenemos que correr al otro día, levantarnos y no nos podemos quedar con esa pareja. Y tercero, pues bueno, hay momentos que obviamente sexualmente se siente el deseo, pero toca, como te digo, autoamarse en ese momento, no es mayor cosa, pero tenemos que subsistir así, porque si no se pierden muchos sentimientos y muchas cosas en nuestra, por lo menos yo voy a donde un doctor
Y obvio, es poco lo que uno también puede estar en ese momento, digamos un segundo, y te sientes sola que solamente pudiste tocarte en un momento. Y después a llorar porque no sintió la satisfacción que debería sentir una mujer. No te tocaron, no te besaron, no te mimaron, no hubo palabras. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso conlleva a una inseguridad sentimental. Y se va también bajando mucho los estrógenos, como me dijo el doctor. ¿Por qué? Porque no hay actividad sexual, no hay actividad sentimental, no hay quien te anime sexualmente. Entonces, desafortunadamente, los estrógenos se van bajando. Sí, señor. Pues nada, Cita, ¿crees tú que de pronto has podido ser víctima de algún tipo de violencia en algún momento? ¿En algún momento de pronto con una pareja externa que has tenido? ¿O has escuchado a tus compañeras que hayan sido víctimas de este tipo de violencia? Muchas, por eso nos vinimos, muchas. De Guatemala, tengo amigas de Guatemala, de Honduras, de Panamá, Venezuela, me incluyo. Se han venido unas portando otros nombres, porque desafortunadamente, aparte que hay violencia en nuestros países que ya saben, también hay guerrilleros y hay narcos, y ellos se pueden meter en cualquier lado donde estemos nosotros. Entonces se han tenido que cambiar totalmente de nombre, su cabello. Es muy complicado. Y aparte de todo, pues el papá de mis hijos, yo dije ya no más, no más, porque él me bajó mucho la autoestima. Yo aprendí a ser libre cuando me separé. Fui mujer cuando me separé. Y al separarme no sabía que iba a tener otro bebé de él. Y sin embargo dije, vamos para adelante. Voy con mi bebé para adelante y sigo con él. Entonces, eso es lo que yo a veces le digo a mis compañeras. Somos, de todas, somos una sola alma gemela, porque todas tenemos el mismo sentir de lo que han pasado y lo que hemos pasado. Entonces, aparte que no tengan hijos, hay unos que no tienen hijos, pero han No, tenido las peores violencias que no te puedes imaginar. sí. Ahora que mencionas, Cita, el tema de hijos, y cuando ella dice que se separa de su pareja porque no aguantaba más, pero iba embarazada. Ella tuvo una opción, tenerlo o abortar. Ella tuvo ahí una decisión libre. ¿Te planteaste en algún momento que esa era la solución adecuada? ¿Te Sí, planteaste en algún momento que podías hacerlo de otra manera? claro, lo hice. Y fui hasta allá, porque dije que no querían tener más hijos de él. Al llegar a quirófano de Bogotá, allá hay unos sitios que son clandestinos, en la 53. Y dije, ya no quiero tener más hijos. Cuando abrí allá, y ya yo estaba, mi hijo saltó en mi vientre. Pues el testimonio de Cita es un testimonio, ella ha decidido contar su testimonio personal, pero al mismo tiempo, estando en la asociación, escuchamos muchísimos testimonios más del mismo corte, muy parecido, pero también que rayan en la trata de personas. Digamos que también podemos hablar de ese poco espacio que tienen nuestras mujeres para poder ser mujeres en libertad, para ejercer sus derechos reproductivos. Aquí no se tiene el hijo que se quiere tener, se tiene el hijo que se puede mantener. Y muchas veces ellas están en embarazo y lo miran desde dos perspectivas. La primera, que lo puedo tener y lo puedo mantener. O segundo, porque si tengo un niño en este territorio español, ese niño me da a mí mi nacionalidad, mi residencia y puedo de cierta manera vivir en territorio español con libertad. Entonces hay que mirar esos dos puntos de vista porque nos los vemos cada día y vemos que de pronto no es una decisión libre, sino es una decisión pactada, una decisión hablada, consensuada con sus parejas.
Y yo creo que allí hay un tipo de coacción a la mujer para que tenga un hijo que no, de pronto no está en sus planes, ¿vale? Entonces, esa sería una experiencia de las que vivimos allí. Posiblemente los otros es casarse con hombres con hijos, ¿ya? Y ser utilizadas de tal manera que ellas no tengan tampoco esa libertad de ser madres, de ser esposas, de ser mujeres, sino que se convierten en la madre de unos hijos que no son suyos. Yo le comentaba esta mañana a una amiga, le digo, cuando yo me casé, yo vivía con mi hija Sara, pero las puertas de mi casa no tenían cerradura, no tenían pestillo por dentro. Y cuando estábamos en nuestra intimidad, siempre yo pensaba, ¿y si Sari abre la puerta? Madre mía, qué vergüenza voy a pasar. Entonces, yo sentía que en esos momentos a lo mejor no era muy libre, ¿no? De hacer las cosas como me parecía o las sentía, sino pensando en que mi hija pequeña me podía abrir la puerta. Y yo creo que eso le pasa a todas las mujeres migrantes por su condición en la que viven. Entonces, hay que abrir un abanico también de explicarles muchísimas herramientas que tiene la salud pública, que tiene el Estado para favorecer información, para brindarles todo el apoyo cuando ellas como mujeres quieren ejercer ciertos derechos. Tenemos aquí a Sara Baldayo. Sara, ¿has escuchado a Cita? Es digamos que una pruebita, como una muestrita pequeñita de lo que puede pasar en el ámbito de la mujer migrante latinoamericana y que ejerce como trabajadora del hogar. Sara Baldayo, ella es psicóloga sanitaria, psicoterapeuta y con experiencia también en psicología social y ha trabajado en muchos colectivos con mujeres migrantes y tiene una gran experiencia en este campo. Yo creo que ya ella, con respecto al testimonio de Cita, tiene bueno, ya la visión la tendría, pero ahora mismo puede opinar en concreto de su situación y de muchas mujeres que viven lo mismo. Te invito a que participes con nosotros, Sara. Pues, hola, buenas tardes. Pues como dice Meli, bueno, yo actualmente solo trabajo en el ámbito de trabajo como autónoma por mi cuenta, pero durante mucho tiempo estuve trabajando, compaginando también la actividad autónoma con el empleo por cuenta ajena en organizaciones, en ONG, fundamentalmente con proyectos financiados por el Ministerio de Empleo, la Junta de Andalucía y tal. Estuve autocastigándome un poco, la verdad, porque ahora que lo pienso con perspectiva, pues no hay nada peor que autoexplotarse a una misma, ¿no? Que es lo que muchas mujeres también hacemos con el ansia de demostrar y de ser productivas y de resolver, ¿no? A distintos niveles. La historia de Sita me emociona y me recuerda a mi etapa de trabajo intenso con mujeres refugiadas, en la que yo trabajaba como orientadora laboral. Y era un proyecto de intervención psicosocial, porque yo trabajaba como psicóloga dentro del ámbito de la orientación laboral. Y claro, a mí se me plantea una pregunta, ¿no? ¿Por qué una mujer emigra? Ya sea de Siria, sea de pues no sé, de Argelia, de Colombia. ¿Por qué una mujer emigra? Emigra porque puede haber un proceso de lo que nosotros los psicólogos en la clínica y en la sanitaria llamamos de traumatización social. Es decir, puede haber una guerra, como hay en Ucrania. Y entonces una familia entera o una mujer o la persona emigra. Entonces esa persona viene con un trauma, pero es un trauma que nosotros denominamos un trauma social. El trauma social es, para que, llevándolo más a la perspectiva que cuando hablé con Ángeles quería que yo aportara aquí, el trauma social es más público, es decir, yo soy víctima de esta situación. Pero no podemos olvidar que cualquier persona tiene también una traumatización íntima, psicológica, ¿no? Que trae a sus espaldas. Cuando emigra también lleva esa carga, es decir, no es lo mismo haber sido víctima de
pues eso, de una guerra, de una tal, que es muy duro, pero está aceptado socialmente aquí en España. Cuando llegas, haces, ¿no? Es como que te relajas. ¿Qué es lo que pasa? El trauma deja secuelas, es como cuando tienes un accidente de tráfico y durante un tiempo tienes que estar pues sobreponiéndote a esa situación y te sobrevives, pero luego ese sobrevivir deja secuelas. Lo mismo ocurre con lo psicológico, es decir, la salud mental y la salud física van de la mano. Entonces, cuando una persona llega, sobrevive, se relaja, le dan una casa, los proyectos o lo que cada uno tiene una serie de facilidades, ¿no? Pero en mi experiencia, pues las personas que tenían esa condición de solicitante de asilo y protección internacional, por ejemplo, pues sí tenían una serie de recursos ofrecidos por programas del ministerio y entonces hay que asentarla, tienen que aprender muchas veces un idioma, tienen que escolarizar a sus hijos si traen familia y luego tienen que también aceptar psicológicamente lo que les ha pasado. Porque muchas veces, y eso nos pasa a todos, sobrevivimos a determinadas situaciones. Sobrevivimos a un divorcio, por ejemplo. Y ahora tú dices, ay, me he divorciado aquí en España, ¿eh? Y ahora pues no tengo un trabajo estable, y ahora tengo que hacer esto, y ahora tengo que hacer esto. Entonces, llega un momento en que al cabo de los años te llega una depresión, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué viene esto? Y a lo mejor el disparador ha sido cualquier tontería. Y es que hay una serie de secuelas que no se han tratado antes, derivadas de una situación en la que la persona no ha podido procesar lo que le ha pasado porque ha estado sobreviviendo a una situación. No sé si tiene sentido para vosotros lo que os estoy explicando. Entonces, ¿qué podía hacer en ese momento? Llorar, desahogarme, llegar del cuarto, llorar y pues ya seguir para adelante. Lo que pasa es que nosotros mismos nos hacemos decir. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa con la salud mental? Hay una cosa, yo siempre utilizo, porque hay una asociación a la que yo pertenezco, la Asociación de Terapeutas EMDR, una corriente, un encuadre psicoterapéutico que está enfocado en el trauma. Y la actual presidenta de EMDR es una compañera psiquiatra. Ella escribió un libro, no es para hacerle publicidad, en el que utiliza la metáfora, como ella es médico también, utiliza la metáfora de la cicatriz física y la cicatriz emocional. Entonces el libro se llama Las cicatrices no duelen, pero eso da igual. O sea, lo que ella viene a decir es que cuando nos hacemos una herida física, nos caemos, ¿qué es lo que hacemos? Nos llevan al médico, nos la cosen y dicen que le dé el aire, ¿no? Cuando alguien tiene una herida psicológica o emocional, la sociedad, normalmente la familia incluso, tradicionalmente, ya ha cambiado mucho, pero te dice, no lo saques, no remuevas, no hurgues, no lo hables. Entonces esa herida está abierta. Estamos llenos de heridas abiertas, que por falta de procesamiento emocional, de hablarlo, de analizarlo y tal, siguen supurando, siguen sangrando. Con lo cual es una metáfora que yo siempre, no es corporativismo, pero que utilizo con mis pacientes. Es decir, tú tienes una herida que sanar y está ahí. Y esa herida, si no se cierra, si no cicatriza, siempre va a estar doliendo. La cicatriz también puede molestar en un futuro, pues, oye, hay un cambio de tiempo, tal cual, pues te molesta, ¿no? Una cicatriz. No quiere decir que eso sea milagroso, la psicología no es una ecuación X igual A. Tampoco la medicina lo es decir, son ciencias inexactas. La medicina es algo observable y la psicología pues trabaja con la cognición, con la emoción, con la respuesta fisiológica. Entonces es algo todavía un poquito, a mi modo de ver, más complicado, salvo cuando ya uno lleva tantos años trabajando que hay, aunque cada persona es un mundo, cada paciente es un mundo, pero tú puedes ver que hay determinadas patrones, ¿no? Comportamentales, etcétera, que puedes tú vislumbrar cuando has escuchado tantas historias de vida por dónde va la cosa. Luego especificas o profundizas en aquella peculiaridad de esa persona. Pero con eso, ¿qué quiero decir? Que la persona que viene sobreviviendo de una situación de
ya no tiene por qué ser oficialmente solicitante de asilo o refugiado tal, viene huyendo de algo o viene buscando algo, viene una persona, viene tan lejos y deja a sus hijos muchas veces en el lugar de residencia en su país para cuidar a hijos de otras personas, que eso es de las cosas más duras que puede vivir un ser humano, creo yo. Porque viene huyendo de algo, de la pobreza, de la violencia, de la desatención, de la guerra, de lo que sea. Volviendo al tema de la traumatización, cuando hay una traumatización social se trata a través de programas y tal. Pero ¿qué pasa con los traumas que tenemos todos? Aquellos traumas que llamamos complejos, porque es cuando alguien que se supone que nos tenía que haber cuidado nos hace daño. Una figura de apego. Ese trauma es mucho más, está mucho más enterrado, digamos, en la conciencia de las personas. Si un padre ha cometido un abuso a una hija, a esa hija le va a costar años si es que llega a reconocerlo alguna vez. Y eso está muy enterrado, muy inconsciente, pero está condicionando su vida y su libertad sexual, entre otras cosas. Entonces está el trauma complejo. El trauma complejo lo puede hacer un marido, una pareja, una madre, un padre, un vecino, un abuelo. Entonces la persona arrastra una serie de vulnerabilidades que se complican con la vulnerabilidad social. ¿Me explico? Cuando nos llega un ser humano, no basta con hacer un itinerario marcado por el ministerio. Yo por eso ya al final dejé el empleo por cuenta ajena y me quedé con lo que hago. Porque al final no hay libertad tampoco profesional para trabajar con las personas. Es decir, las personas se convierten casi en números. Entonces yo tenía la sensación a veces de que me llegaba una persona que a lo mejor había cruzado a nado de Nador a Melilla, y yo le tenía que aplicar una serie de protocolos, de historias, de tal, y era como si una compañera mía lo definió una vez en una reunión, era como, tenemos que dejar la burocracia, o sea, es importante, pero no podemos pasarnos de las 8 horas que trabajamos, 4 horas justificando el trabajo que hacemos, ¿no? Que es el tema de la fiscalización de los proyectos de esta envergadura, que bueno, eso es algo, no es culpa de las organizaciones en sí, sino del propio sistema como está, que habría que revisar porque nos hace a los profesionales muy poco libres en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, muchas veces tenía yo la sensación de que venía esa persona y que no podíamos pararnos. Yo lo hacía, ¿no? A mí me da un poco igual, pero era como, no podemos pararnos a mirarle los ojos, que es una historia humana. Historias de mucho proceso traumático también. Que esa persona viene de lejos, que hay que andar en su alma. Si somos profesionales de la psicología, esa persona necesita compartir eso que le ha pasado. O no, pero la mayoría de las veces sí lo tiene que compartir. ¿Por qué lo tiene que compartir? Porque lo tiene que procesar, lo tiene que tratar. Y tú, no es que le vayas a decir por dónde tienes que ir, pero necesitas estar al lado de esa persona. Por lo menos escuchar. Yo ahora mismo trabajo en la privada y también me han llegado personas extranjeras que ya llevan un tiempo aquí asentadas en España, unos años, y tienen ya su libertad también económica, que al principio eso es muy difícil. Realmente el tema de la salud mental, pues sí, ya la salud pública pues está como está, ¿no? En la privada también, pero bueno, la salud mental está totalmente desatendida desde los servicios públicos. Los principales desatendidos son los pacientes, pero los profesionales de la psicología también estamos marginados de ese campo, porque mientras que en el resto de Europa hay 1 o 2 psicólogos por centro de salud, pues aquí hay un psicólogo o 2 por distrito, es decir, que la diferencia es abismal, ¿no? Aquí personas con enfermedades mentales graves no hacen terapia, Aquí se cura todo a base de pastillas, que bueno, que hay veces que es inevitable, es decir, pero ya el otro día la FEAP, la Federación Española de Psicoterapeutas, publicó un artículo diciendo que España es el país mundial donde se consume más diazepam actualmente. Señores, aquí hay una falta de ese trabajo y es un trabajo en general, pero sobre todo con colectivos como el que pertenece CITA, ¿no? Que me parece que es una historia de vida llena de situaciones de supervivencia, y que llegas a España y además te tienes que buscar la vida
y tu propia, es un poco la cadenita, ¿no? Porque, o la pescadilla que se muere en la cola, no sé cómo se expresa eso. Porque claro, tú partes de una situación de vulnerabilidad personal y eso te hace más vulnerable a cualquier desalmado, vamos a ponerle género, porque normalmente en el servicio doméstico, en la intimidad de un servicio doméstico o en el sector agrario, pues sí hay situaciones de abuso, ¿no? Sí existen, todos los conocemos. Lo que pasa es que cuesta mucho reconocerlas, igual que a una persona le cuesta mucho desenterrar un trauma de la infancia. Y por eso creo que la actual ley no recuerdo cuál era la de los abusos sexuales en la infancia, la adolescencia y el tema de las violencias, permite que los abusos sexuales sean incluso denunciados 35 años después, porque funciona así, reconoce que eso funciona así, que uno es consciente de que le ha pasado algo, muchas veces muchos años después. Entonces, en lo relativo a las libertades sexuales, que es el tema que nos trae aquí, y cómo relacionarlo con las migraciones laborales, ¿no? Pues yo creo que la libertad sexual es una expresión de libertad en sí misma. Es decir, cuando una persona se hace libre sexualmente y sale del armario a todos los niveles, no solo en el tema de la orientación sexual, sino dice, esto es lo que quiero, este es el tipo de vida que quiero llevar, quiero dejar a mi marido e irme con esta persona, y no quiero ser lapidada por eso, ¿no? Pero no lapidada como lapidan, sino lapidada socialmente, porque todavía eso hoy pasa mucho, ¿no? Es decir, el tema de la infidelidad, por ejemplo, en el hombre es una cosa mucho más aceptada socialmente que en la mujer, en pleno siglo XXI. Y a la mujer se le criminaliza más por esa situación. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con las mujeres inmigrantes? Que son menos libres en todo y la sexualidad es una expresión más de esa libertad. Y pueden llegar a ser víctimas de mucha violencia, de mucha, pues, de trata, de prostitución, y es curioso en el tema este de la prostitución que hay tanto dentro de los feminismos también hay tanta controversia, ¿no? Entre el abolicionismo, el indagar si hay alguien que genuinamente quiera ejercer y tener libertad sobre su propio cuerpo. Bueno, eso es muy complicado en mi opinión, porque hay gente que lo que hace es lo que en psicología llamamos una disociación del cuerpo. Es decir, no, si yo trabajo con mi cuerpo, no trabajo con mi mente. Perdona, tú estás disociando cuerpo de mente. Tienes el cuerpo disociado de lo que es tu ser, ¿no? No con esto estoy defendiendo ninguna postura en concreto, pero que existen esos procesos, y no solo por el tema sexual, también por el tema de la explotación física en general. Y luego está el tema de las violencias machistas, ¿no? Siempre se ha dicho, bueno, pero no la llego a pegar. No, vamos a ver, al final todas las violencias pasan por el cuerpo. La violencia psicológica pasa por el cuerpo, en forma de somatizaciones, en forma de calidad de vida, de esperanza de vida. Cuerpo y mente van de la mano. Y una, si es abusada laboralmente, también eso va a pasar por el cuerpo. Es decir, que cuando hablamos de salud, estamos hablando de que tenemos derecho a salud, pero tenemos derecho a tener un trabajo digno, con derechos, con libertades. Porque si no, están atentando, están agrediéndonos como seres humanos, y esa agresión es física también. ¿Me explico? Entonces tenemos que buscar el buen trato a todos los ámbitos, en lo laboral, en el ámbito de la pareja, en el ámbito institucional, en el ámbito educativo. Es un gran reto el que tenemos por delante, compañeras. Claro. Y incluso hasta en cómo vestimos, Sara. Sí. Porque muchas veces la gente dice, es que a mí me gusta como yo me visto, pero a mi madre es que no le gusta. O los hombres de pronto piensan de que yo voy vestida de manera sugerente y que por eso soy víctima de X acoso. Entonces, Claro. esa libertad de cómo voy vestida, de cómo quiero lucir, a veces también está cuestionada por Sí, hay mucho prejuicio también. Exacto. Si ella lleva un escote, pues oye, mira, pero ese cuestionamiento sobre todo se le hace a las mujeres. O si va vestida como una monja, ¿verdad? Es que Como- da igual, como te es que parece. existe además el derecho a la propia imagen. Es decir, nadie tiene por qué meterse si yo llevo un velo, si yo llevo con un escote, como si yo quiero aparecer por ahí con un maillot fluorescente y unos pendientes así de largo. Oye, pues aquí lo interesante es lo que yo digo, no como yo voy. Además, el derecho a la propia imagen
es un derecho constitucional que nunca puede estar reñido, por ejemplo, con el derecho al trabajo, que es otro derecho constitucional. Pero se vulnera, porque hay muchas empresas que sí, directa o indirectamente, te dicen cómo tienes que ir vestido. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar existía el tema uniformes. Sí. Toda en la empresa todo el mundo iba uniformado, con sus zapatitos iguales, todos con medias veladas, su camisa de X color o tal. Sí. Y de un momento a otro, alguien llegó con un pensamiento revolucionario y dijo, adiós uniforme. Es que esto no debe ser, aquí las personas deben venir vestidas como les parezca. Y de acuerdo a su forma de pensar, pero obviamente creo yo que también no deja de ser un poco de violencia, de decirte, tú puedes venir vestida como quieras, pero procura ser moderada. Entonces, no me estás diciendo, no me estás dando esa libertad de venir como yo quiera ir a trabajar. Me estás marcando ya un límite que debo ser moderada, ¿vale? Pero bueno, eso depende cómo lo entendamos cada quien. Bueno, volviendo al caso de los abusos, en la asociación tenemos varios casos que me gustaría que tú dieras tu visión profesional. Existen mujeres que llegan a España solas con sus hijos a cargo del padre en su país de origen. Y cuando están aquí se enteran de que esa niña de 8 años, de 7 años, de 10 años, está siendo violentada por su propio padre. Y ella no tiene papeles. ¿Cómo se va? ¿Cómo hace para ella recuperar a sus hijos, traérselos y quitárselos a ese padre? Es una situación un poco complicada, porque el irse para allá es que ya no puede volver, porque pierde el tiempo que tiene aquí, y todo, pero es una situación fuerte. Y ese caso pasó en nuestra asociación y la chica lo que hizo fue casarse rápidamente, invirtió, no sé si fueron 1.000 euros, con alguien por conveniencia. Se casaron por una notaría, en 15, 20 días ella tenía todo en regla, como mucho un mes ya tenía su acta de matrimonio, ¿ya? Y con eso pidió un permiso especial en la policía y se fue a Colombia y trajo a sus hijos. Y cuando llega aquí, lo primero que hace es irse a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, interponer una denuncia por violación de ese padre. Fue al consulado, el consulado le puso un abogado particular, pero recomendado por ellos, y la chiquilla está en ese plan. Hoy en día el hombre ya tiene búsqueda y captura en Colombia. Entonces ella dice, si no hubiese sido por la asociación que me dio tantas herramientas, yo no logro dar un paso adelante porque no sabía ni cómo hacerlo. Nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Y hoy en día ella se trajo su pareja, porque también tenía una pareja allí, se la trajo, vive aquí, pero desafortunadamente pues hoy en día padece un cáncer de garganta. Pero sus hijos fueron salvados por ella de esa manera. ¿Qué opinas tú? ¿Qué confianza tienen estas mujeres y qué libertad pueden ejercer sobre ellas mismas cuando saben que sus hijos en el país de origen tienen ese peligro? Tremendo. A ver, yo a efectos legales no soy... No, No soy experta, pero como, bueno, como mujer y como psicóloga, lo que te puedo decir es que una mujer hace lo que hizo esta señora, mueve cielo y tierra por salvar a sus hijos de esa situación. Es algo instintivo. Es decir, el tema de la maternidad, pues yo no sé, aquí la que es madre lo sabe, y el que es padre también, pero por supuesto, ¿no? Que no vamos a entrar ahí, pero en el caso además de la madre, las principales figuras suelen ser las madres, suelen ser las principales figuras de apego o las cuidadoras, pero siempre han tenido, no, en la mayoría de los casos, la principal figura de apego suele ser una madre por una cuestión casi biológica. Hay que nos creemos muy socializados, pero también tenemos una parte animal, ¿no? Como especie, como mamífero, entonces que la socialización evidentemente aplaca, pero hay ahí un vínculo casi físico, ¿no? Con el hijo, entonces pues yo me imagino una situación así que voy a nado si hace falta colombianos, pero que evidentemente las asociaciones como la vuestra, las organizaciones, la ley en España, pues te permite. Eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Hay gente que no sabe que existen leyes. Yo, pues en el ámbito de las empresas donde trabajé, hubo un tiempo que me eligieron como delegada sindical, me acuerdo,
y fíjate que trabajamos en lo social y todo, pero había mucho miedo a pedir los propios derechos de la conciliación. Y decía, pero vamos a ver, si tienes un bebé y existe una ley que te ampara para cuidarlo, que además es una ley que no está pensada para que tú te lleves en casa pintándote los labios todos los días o escuchando música o leyendo un libro. Es que es una ley que lo que busca es el interés general del menor. Si tú no tienes con quién dejar a tu hijo, está claro que te tienen que hacer compatible el trabajo con el cuidado. Porque además es una ley diseñada para cuidar al menor. Pues eso hoy por hoy a mucha gente le da apuro pedirlo. Sí. No, pero en ese sentido que tú planteas, también se está buscando la manera de que esas madres, cuando estén en su casa atendiendo ese hijo, el Estado pueda darles una paga. Hombre, eso sería lo ideal, claro. En eso se está peleando, definitivamente. Claro, y que las bajas no sean de 4 meses. Eso es otra historia también. Otro caso que también puedo contar es el caso de una mujer de Perú. Una mujer de Perú que viene con sus 2 hijos, uno autista y uno Asperger, y viene a vivir con su hermano. Y el hermano vive con una chica española. Al momento, 2, 3 meses, la aburrió, ¿no? El tema de tener a su hermana con sus 2 hijos aquí, aparte 2 niños que se puede decir con una dificultad porque era un niño autista y un niño Asperger. Y ella no sabe qué hacer. Ella se pone a trabajar, busca quien cuide a los niños, pero los niños son niños que requieren una atención muy particular, muy especial. Total es que ella, su cuñada la larga de su casa y ella se va con sus niños a su sitio de trabajo. Le permitieron estar con sus niños allí. Nosotros empezamos a buscarle recursos, ella se enferma, se hospitaliza y los niños quedan a cargo de su empleadora. Se voltean los papeles. Entonces, ella en esa situación lo que hace es buscar a alguien, hablar con su hermano nuevamente y logra conseguir a alguien que la atienda a los niños mientras está ingresada. Cuando sale, no tiene dónde ir. Le conseguimos un refugio, pero yo le dije, tienes que denunciar lo que te está pasando. Primero con el caso de tu familia aquí en España y segundo lo que me has contado de tu familia. El niño tiene 11 años, el menor, y fue violado por su abuelo desde que tenía 4 años, con tocamientos, con todo, mejor dicho, lo que no hubo fue penetración, pero de todo lo que pudo haberle hecho, obligaba a ese niño a hacerle a su abuelo. Entonces, la familia le decía, es que tú si denuncias a mi padre o a mi abuelo, le decía a su familia, se muere mi abuela. Se muere, es que se muere mi abuela, tú cállate mejor y sigue tu vida. Cuando ella llega a la asociación, yo le digo, se podrá morir tu abuela, se podrá morir tu abuelo, te podrá echar tu hermano y tu hermana te quitará el habla, pero tú quieres correr el riesgo de ser juzgada por tu hijo el día de mañana cuando tu hijo te reclame y te diga que tú no lo apoyaste, que tú no lo protegiste debidamente y que tú preferiste proteger a su abuelo. Mira, esa chica lloró, lloró, lloró y en ese momento teníamos una psicóloga en la asociación y ella misma la acompañó a la policía. Pedimos la cita, pidió su asilo, denunció el caso y hoy en día está en Extremadura en una casa de acogida y sus niños atendidos por asociaciones de autismo y de Asperger. Y ella me llama y me dice, si no me hubieses tú animado, es que yo todavía estuviese aguantando y soportando toda esta humillación. Se murió tu madre, se murió tu abuela, pues nadie se ha muerto. Pero te aseguro que los más beneficiados de todo esto van a ser tus hijos. ¿Qué opinas, Sara? Pues opino que desgraciadamente es una cosa muy frecuente. El abuso sexual, las estadísticas son escalofriantes. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos sexuales de algún grado a lo largo de su vida. En niños, no sé cuál es el porcentaje, también ocurre. Y casi todos los abusos sexuales se cometen en el ámbito cercano de la intimidad. Por eso es tan importante estar pendiente y ser ahí una especie de lobo con tus hijos y hijas, porque, y ahí va también, yo lo tenía anotado, es un tema ahí que cuando hablamos también de trauma transgeneracional, que eso es otra cosa que no voy a nombrar ahora, ¿no? Pero el trauma de generación en generación, tenemos que tocar esto porque muchas veces los hijos de inmigrantes se ven expuestos a más situaciones o bien de soledad o de cuidado por parte de otras personas, sea el maestrito, la vecina, el vecino, el cura, el tal, lo siento, pero todos, ¿no? O sea, no es que ahora todo el mundo vaya a ser sospechoso, pero tú tienes que saber muy bien con quién dejas a tu hijo.
Y claro, eso para una persona de aquí de España, con su trabajo y con su supervivencia y tal, es complicado, pero para una persona extranjera que tiene que hacer más horas que un reloj, porque piensa que tiene que suplir, digamos, el resto de carencias que tiene, académicas o de trayectoria o de experiencia reconocida y tal, con horas de trabajo, pues se hace muy complicado. Entonces, esos niños pueden ser víctimas también de violencia hacia su libertad sexual. Y además, una persona que ha sufrido abuso sexual, eso es una secuela de por vida. Se tiene que tratar y la persona puede convivir con ello como con otras heridas y cicatrices, pero es una secuela muy importante. Entonces, ahí sí que yo, cuando se habla del ciberacoso y de todas las cosas y existen estas campañas, actualmente hay mucho tabú a la hora de hablar del abuso sexual. Todavía hay mucho tabú en ese sentido. Y debería haber campañas en los colegios, en los institutos, a mi modo de ver, porque los niños tienen que saber protegerse, es decir, tú tienes libertad. A un niño hay que explicárselo. Yo siempre digo que los niños tienen, yo no suelo atender a niños, es decir, yo atiendo a partir de 16 años normalmente y adultos, ¿no? Pero cuando has atendido a un niño, que hay que trabajar también con los padres, hay que decirle, los niños tienen derecho a saber la verdad, una verdad adaptada a su entendimiento. Es decir, yo a mis hijos se lo decía, vamos a ver, Andrés o Juan o tal, si hay alguien que te toca de una forma que a ti no te gusta o que te obliga a dar un beso a alguien que tú no quieres, lo que sea, el hecho siempre que se ha hecho de pequeños, yo recuerdo aquí en Andalucía, ¿no? A mi abuela, dale un besito al Tito, dale un besito. Vamos a ver, si yo no quiero dar un besito al Tito, ¿por qué me estás enseñando a ser más consentidora de algo que yo no quiero hacer con mi cuerpo? Eso es un aprendizaje que ya le estamos diciendo a los niños lo que tienen que hacer con su cuerpo. Si tú no quieres, no quieres. Y si no quieres que se acerquen a ti, no quieres. Y hay que respetarlo en un niño. Entonces yo, vamos, pongo el ejemplo de mis hijos porque ya me dicen, qué pasada eres, mamá, tal. Pero es como lo veo diariamente en la consulta que está detrás de muchos problemas de salud mental, pues ya yo ahí procuro, ¿no? Como madre loba que soy, prevenir de esas situaciones. Y siempre se lo digo, venga de quien venga. Venga de la novia de papá, el novio de mamá, el vecino de tal, o sea, es que me da igual. O tu abuelo, o tu tita, o tu propio padre o tu madre. Es decir, tú tienes derecho a marcar tu libertad sexual. De alguna forma le vengo a decir eso, adaptado a su lenguaje, ¿no? Al lenguaje que tenga. Pero los niños tienen que saberlo y debería, en mi opinión, hacerse más hincapié en ese tipo de campañas en las escuelas y tal. Y hablarles claramente a los niños de que existen abusos físicos. Claro. Y que, bueno, aunque no sean que le peguen, pero si te tocan o te hacen una caricia de una forma que a ti no te gusta, tienes derecho a marcar límites. Total. Y sobre todo a decirlo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y por eso hablamos de trauma complejo, el ejemplo que ponías, ¿no? Muchas veces a los niños no se les cree. No, bueno, pero eso te habrás confundido tú, eso sería un juego. No, vamos a ver, si el niño está diciendo eso es que al niño no le ha gustado. Total. Habrá que indagar ahí. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho Sita y que me parece fundamental y es de mucha sabiduría, que es que al final la autoestima, eso que está tan de moda y tal, consiste en querernos a nosotros mismos, en saber que lo más importante y lo más valioso y que a veces olvidamos es que nos tenemos a nosotros mismos y a nosotros mismos. Eso es lo principal, porque si uno no se tiene a sí mismo, tampoco va a poder tener a otras personas, es complicado en ese sentido, ¿no? La autoestima que no la autocompasión, porque claro, cuando uno entra en una autocompasión, también es una forma de intentar reparar el daño de la falta de que te quieran, ¿no? Como no me quieren, me doy pena de mí mismo y es una forma, digamos, de autoestima, de alguna forma, no es autoestima, pero por llamarlo, distorsionada, ¿no? Es decir, en vez de empoderarme, en vez de buscar soluciones, en vez de quererme realmente y buscar lo que necesito. No es tanto la queja, que a veces la queja es necesaria y es útil, hombre, siempre lo ha sido, pero el tema de me doy pena a mí mismo y me paralizo, ¿no? Que a veces es inevitable, porque, bueno, en fin, pero siempre se puede salir de ahí, ¿no? Cuando hablamos de autoestima, hablamos de recursos y de ser conscientes de que como seres humanos tenemos una serie de derechos y de libertades. Y esto enlaza con una cosa que también tenía yo por aquí anotada
que quería hablar aquí, que era el tema, perdón, de los autocuidados, ¿no? La importancia de los autocuidados, los que sean, pues un hotelito y hay autocuidados muy básicos que cuestan poco dinero, pero es importante dejarse tiempo, eso sí que muchas veces no somos tan pobres de dinero como de tiempo, ¿no? No nos dedicamos el tiempo que creemos que tenemos que tener 2 trabajos, que ganar mucho dinero. Es como hay un consumismo en general, pero de todo, no de cosas materiales, sino yo lo noto, ¿has visto esta serie? ¿Has viajado a este sitio? Hay como una ansiedad social por el saber más, por el ver más películas, escuchar más música, y todo parece que la sociedad, no sé, yo no soy socióloga, pero como que está orientada a eso, ¿no? A esa ansiedad por cada vez estar más pendiente, además de lo que no tenemos, de lo que tenemos, ¿no? Y tenemos tiempo también. Y ese tiempo hay que gestionarlo, especialmente cuando nos dedicamos, como es el caso de ella, cuando ha trabajado en el sector doméstico y el mío propio, al cuidado de otras personas, a cualquier nivel. Sea sanitario, sea de atención social, y sea cualquier cosa. Es decir, si uno es ingeniero también se tiene que cuidar. Es decir, los autocuidados son importantes y esa parte la descuidamos mucho. Y cuando no nos cuidamos, realmente lo que estamos haciendo es una forma de autolesión, que es una forma también muy patológica de tratarse, ¿no? Entonces, pues el concepto de autolesión para mí es más amplio que el de hacerse cortes o porque uno tenga un TLP, un trastorno limitado. Bueno, en determinados cuadros clínicos pues aparecen las autolesiones, pero es más amplio realmente y todos podemos llegar a autolesionarnos de múltiples formas, y una de ellas es eso, es pensar que no me merezco algo, ¿no? Que solo puedo vivir para y por los demás. Pero eso es un error que cometemos a menudo, yo la primera, pero... Y seamos formadas o no seamos formadas, Sí. ese caer en esa parte es normal y es casi que automático, sin darnos cuenta nosotros estamos frente a ello. Y bueno, ya para nosotros terminar nuestra intervención, también quiero hablar sobre las mujeres acosadas en el trabajo, aquellas que el empleador le dice, ¿qué culo gordo tienes? Me encantan tus tetas. Ay, que me encantaría darte un besito. Ay, hija, pero mi mujer no se va a dar cuenta. Todas estas cositas también nos llegan a nosotros. Y yo lo primero que le digo a estas personas, prioriza. De importante a urgente. ¿Vale? ¿Qué te interesa más? ¿Terminar siendo una víctima de esta persona o seguir ganando el sueldo porque tu familia en Colombia necesita la remesa? Tienes que priorizar. Urgente e importante. ¿Qué decides? Porque esto da más. Hoy es el culo, las tetas. Mañana, ¿qué es? ¿Se te mete a la habitación? Si eres una interna, se te mete a la habitación. Y cuando ya se te mete a la habitación, es muy poco ya lo que puedes hacer, es salir de allí, pero vamos, como Alonso, a la mayor velocidad posible. ¿Vale? Entonces, cuando estamos frente a estos acosos, es importante tomar decisiones radicales e inmediatas. Y poner límites. Y poner límites. Muy claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas Cuando veces... la cosa es sutil, muchas veces uno no tiene que abandonar algo, sino poner límites. Yo me acuerdo pero hay una frase en España o en Andalucía que resume muy bien esto, que me acuerdo que me decía mi abuela, ¿no? Mi abuela materna me decía, Sara, más vale una colorá que 20 amarillas. Ahí está. Es decir, hay que poner límites claramente. Sí. Y hay que cortar esas situaciones de raíz. No ir recortando como una plantita que va creciendo. No. Yo te voy a arrancar esto de raíz. Así y es. te voy a cortar el rollo, pero ya. Y ya luego ya veremos. ¿Que me quieres despedir? Bueno, me despides, mira. Ya está. En el trabajo hay otros trabajos que hacer en la Así vida. es. No me voy a quedar aquí esclava tuya por el miedo a no sobrevivir. O porque necesito el dinero. Pues nada, muchísimas gracias, Sara, por tu valiosa aportación. Y bueno, damos pase a doña Ángel, ya para despedir nuestra jornada. Doña Mary. Bueno, sí, bueno, yo no lo ha dicho Mary, había tanto que decir, pero hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Claro. O sea que bravo por ellas, por todas nosotras, porque todas de una manera u otra somos trabajadoras del hogar, del nuestro y de otros.
Bueno, pues seguiremos hablando de estos temas. Habrán otras jornadas, pero sobre todo lo que esperamos es que haya mucha más lucha, mucho más trabajo que hacer de manera organizada, como creo que aquí hemos dejado patente, que hay que trabajar de manera organizada. Y sí, le voy a dar la oportunidad a Mary de que cierre el evento. Por mi parte, pues nada, agradeceros la presencia y estar escuchando esta grabación. Pues nada, muchísimas gracias, Ángels, por darme la oportunidad de cerrar el evento. Gracias. Y efectivamente, así como en el trabajo de jornaleras pasa eso, se pueden ustedes imaginar lo que pasa en la intimidad de un hogar. Cuando una trabajadora del hogar trabaja 24 horas, duerme, pernocta en ese domicilio a expensas de todo lo que le pueda pasar y todo queda camuflado, ocultado, invisibilizado bajo la premisa de que es la intimidad familiar y que nada de allí puede salir ni se puede inspeccionar porque está protegido por la intimidad familiar. Entonces, como dice Ángel, hay que seguir luchando. Realmente el colectivo de trabajadoras del hogar y los cuidados viene con unas reivindicaciones totalmente actualizadas desde el día 26 de marzo y las cuales expusimos en un manifiesto. Yo no tengo más nada que decirles con respecto a eso. Ya tendrán oportunidad de conocer estas reivindicaciones. Y por último, pues decirle que una frasecita aquí de Coco Chanel que dice, el acto más valiente sigue siendo pensar por ti misma en voz alta, ¿vale? Sobre todo en voz alta.